Hola mis estimados titanes, sean bienvenidos una vez más a su canal Math Thanos Juli. El día de hoy hablaré sobre la clasificación de los triángulos. Antes que nada, veamos la definición de lo que es un triángulo. Es una figura geométrica o polígono que se compone de 3 vértices y 3 lados. Como podrán darse cuenta, es la figura más pequeña que podemos formar respecto a sus lados. Su simbología. Un triángulo se representa con el símbolo delta o un pequeño triángulo, seguido de 3 letras mayúsculas. En otros casos, podemos encontrarlo con un número romano en su interior. El primer caso se llama triángulo PQR y el segundo caso se llama triángulo número 1. Ahora, la nomenclatura. Para nombrar a un triángulo se utilizan 3 letras mayúsculas, una en cada uno de sus vértices para representar a los ángulos. En nuestra figura, el triángulo se llama PQR, por lo tanto, un vértice será P, el vértice superior Q y el tercer vértice será R. Además, llevan 3 letras en minúscula para representar la longitud de cada lado que lo conforma. Estas tendrán que ser opuestas a los vértices. Esto quiere decir que el segmento QR lo llamaremos P minúscula. El segmento RP será Q minúscula y el segmento PQ será R minúscula. Y esta es la nomenclatura que debe tener un triángulo en general. Pues bien, entremos a la clasificación. Los triángulos se clasifican según sus lados o según la medida de sus ángulos. Analicemos según sus lados. El primer triángulo es el equilátero. El triángulo equilátero se caracteriza por tener 3 lados iguales, es decir, tienen la misma longitud o medida. En nuestra figura vamos a colocar al vértice y al segmento. En este caso nuestro triángulo se llama ABC, por lo tanto el vértice A opuesto al segmento A, el vértice B opuesto al segmento B y el vértice C opuesto al segmento C. Como podrán darse cuenta, le coloqué una marca a cada lado. Esa marca, como es la misma, quiere expresar de manera simbólica que es un triángulo equilátero. Los 3 lados son iguales. Continuamos con el siguiente triángulo, que es el isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener 2 lados de la misma longitud y uno diferente. Nuestro triángulo ahora se llama DEF, en donde nosotros vamos a expresar que el lado E y el lado D son iguales. Por lo tanto, son a los que les colocaremos marca. Por simple inspección, podremos definir que el segmento F es el diferente. Por lo tanto, tenemos un triángulo isósceles. Finalmente, tenemos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno presenta una desigualdad en todos sus lados. En otras palabras, quiere decir que la longitud de ellos es diferente. Nuestro triángulo lo llamamos MNO, en donde vamos a observar que N tiene una marca, O minúscula tiene 2 marcas y M minúscula carece de marca. Eso quiere decir que tenemos gráficamente a un triángulo escaleno. Y como podrán recordar, estos triángulos son los más conocidos ya que los abordamos desde la primaria. Ahora veremos según la medida de sus ángulos. Existen los triángulos rectángulos y los triángulos rectángulos son todos aquellos triángulos que se presentan o que tienen en su interior un ángulo recto. Quiere decir que tienen un ángulo interno de 90 grados. Nuestro triángulo lo llamamos U, V y W. Tenemos una nomenclatura y podemos detectar por simple inspección que el vértice U es el de 90 grados. Los triángulos rectángulos se pueden subclasificar en triángulos rectángulos isósceles y triángulos rectángulos escalenos. Los triángulos rectángulos isósceles tienen un ángulo recto en su interior, pero 2 de sus lados son iguales. Los triángulos rectángulos escalenos tienen un ángulo de 90 grados en su interior,
y sus tres lados son diferentes. Pues bien, ahora veamos a los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son triángulos que no contienen un ángulo recto infinito, y estos se subclasifican en acutángulos y obtusángulos. Los acutángulos son triángulos que se encuentran constituidos en su interior por tres ángulos agudos. Esto quiere decir que los tres ángulos que los conforman deben de ser mayores a 0 grados, pero menores de 90. Y pueden ser el triángulo oblicuángulo acutángulo equilátero, que es el que presenta tres ángulos iguales, donde cada ángulo interno debe de medir 60 grados. También se le conoce como triángulo equiángulo y lo podemos ver en la figura. El vértice A, el vértice B y el vértice C tienen una medida de 60 grados. Por ende, tenemos un triángulo oblicuángulo acutángulo isósceles. Estos triángulos es donde se presentan dos ángulos de la misma amplitud o de la misma medida, y uno tendrá que ser diferente. Recordemos que para ser acutángulos, sus ángulos tendrán que ser ángulos. En la figura podemos observar que el vértice A mide 30 grados, el vértice B y el vértice C, como son iguales, miden 75. Por último, tenemos al triángulo oblicuángulo acutángulo escaleno. Este triángulo es donde van a presentar tres ángulos agudos diferentes entre sí. En nuestra imagen nos podemos percatar que A vale 60, B vale 70 grados y C vale 50 grados. Como sus tres ángulos son diferentes, ¿de acuerdo? Tenemos un triángulo oblicuángulo acutángulo escaleno. Como se dieron cuenta, ahora los triángulos tienen nombres y apellidos. Por último, analizaremos a los triángulos obtusángulos. Estos triángulos están formados por un ángulo obtuso. Recuerden que el ángulo obtuso es mayor a 90 grados, pero menor a 180. Donde forzosamente los otros dos ángulos tendrán que ser agudos. Y estos se subdividen en triángulo oblicuángulo obtusángulo isósceles, que son triángulos que presentan dos ángulos agudos de la misma magnitud y el otro ángulo será obtuso. Y aquí es una imagen. El triángulo se llama PQR, en donde Q viene siendo el ángulo obtuso. P y R son agudos. Q vale 120 grados, P y R valen 30 grados y 30 grados. Por lo tanto, tendremos que decir que es un triángulo oblicuángulo obtusángulo isósceles, debido a que R y P tienen la misma longitud. Por último, tenemos al triángulo oblicuángulo obtusángulo escaleno. Son triángulos que presentan dos ángulos agudos diferentes y uno obtuso. La imagen nos dice que el ángulo Q vale 105 grados, el ángulo R 45 y el ángulo P 40. Por lo tanto, P, Q y R tendrán que ser diferentes. Pues bien, chicos, esta es la clasificación de los triángulos. Como podrán observar, ahora tienen nombres y apellidos. Si les gustó el video y les es de utilidad la información que les brinde, les sugiero que se suscriban y denle like. Hasta luego, chicos.